Y acá voy a ir a presentar toda mi pantalla. Acá estoy. Comparto. Acá estoy compartiendo la pantalla. Vos decime más o menos si se ve mi pantalla, cómo va. Y ahora teóricamente estoy Bien, presentando. Debería ir ya está acá. acabando la vez. Sí. Está grabando y estamos en la teóricamente, ¿no? Ya estamos. Ya Bueno, estamos. diapositiva inicial, ahora sí. No sé, es medio raro esto, ¿no? De grabar y que después, buenas tardes a todos. Seguramente ustedes nos están viendo. Gracias, Juan Manuel, por esta compañía, para no sentir que uno le está hablando a la nada. Este, eh, Gracias por la compañía y por la interacción. Estamos en una charla teórica, ¿m? Que ustedes van a ver, en teoría, si todo sale bien y si nuestros contactos andan, si no se caen los wifi, etcétera, etcétera. Hoy a las 19:15 o 19:30 aproximadamente estaría empezando esta charla y después de que termine esta charla nos vamos todos los grupos a comisiones. Como no va a haber una interacción directa, de todas maneras, ustedes pueden hacer los comentarios a través de las cajas de diálogo que existen y de los comentarios que existen en el YouTube. Y yo también, y nosotros, gran parte de los docentes, vamos a estar ahí y vamos a tratar de responder en la medida de lo posible online a los comentarios. Y si no es posible, después en cada una de las comisiones se responderán las preguntas. Así que bueno, como estas cosas de volver al futuro. Si estás viendo estas imágenes es porque lograste encontrar el canal del Formi Proyecto, es porque lograste entrar en el link y nosotros logramos a su vez enviar la teórica en tiempo y forma como para que se suba al YouTube. También agradecemos desde acá a Matías Bastino, que es nuestro personaje detrás de las bambalinas y que es el que maneja todo este tipo de cosas. Bueno, Muy como bien. su nombre lo indica, estamos trabajando con espacialidad conceptual, ¿no? Vamos a ver una serie de infografías, diagramas y esquemas que pretenden sintetizar de alguna manera los conceptos que están vertidos en el proyecto y que muchas veces, o por la densidad o por tipo de los otros sistemas de comunicación, de representación y de prefiguración, no nos permiten vislumbrar a simple vista. Entonces la idea es un poco esa, la de los diagramas. Haciendo una especie de síntesis de lo que hemos hecho hasta ahora y de cómo venía la teoría en el taller, hemos trabajado con maquetas, hemos trabajado con dibujos que podríamos llamar los sistemas canónicos de representación y de prefiguración de la arquitectura. Sobre esto hemos trabajado ya durante todo el primer cuatrimestre. También sobre las maquetas hemos trabajado el primer cuatrimestre. Axonométricas o triaxonomías, perspectivas cónicas, proyecciones concertadas, que son básicamente plantas, cortes y vistas. Y después hemos también intentado en muchas de las comisiones trabajar con recorridos, con secuencias y con algo de videos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado estas herramientas, en la segunda columna están los sistemas de comunicación, digamos, la maqueta es la herramienta, el sistema de comunicación sería el modelo, un modelo escala, y la noción de espacialidad objetual, lógicamente, ¿no? ¿Eh? Lo mismo pasa con cada uno de los dibujos. Las triaxonomías tienen la noción de espacialidad configurativa, las perspectivas cónicas tienen la percepción, tiene la noción de espacialidad perceptual y las proyecciones concertadas, la noción de espacialidad configurativa. Esto lo hemos visto y aparte cada una de estas categorías y cada una de estas herramientas y sistemas de configuración ha tenido su teórica correspondiente en el primer cuatrimestre, ¿no?
Entonces nos quedan dos categorías que hemos aquí en esta diapositiva, que es una diapositiva quizás vieja, están agrupadas en una sola: discursos, ideogramas y relatos, y se habla de la noción de la espacialidad conceptual. Después vamos a ver que Fernández Castro, nuestro titular, ha hecho junto con algunos de nosotros, también con Alejandro Abaca, ha hecho una elaboración posterior de esta enumeración teórica, y ha dividido, por un lado, lo que serían los ideogramas o los esquemas, que es lo que vamos a ver hoy, de los relatos o los textos, que es lo que vamos a ver en una próxima teórica. Entonces, vamos, como siempre, empezamos un poco pedagógicamente con algunas definiciones básicas. ¿Qué es un diagrama? ¿Qué es un esquema? ¿Y qué es una infografía? Son cosas muy parecidas entre sí, pero tienen algunas sutiles diferencias, ¿no? Vamos a algunas definiciones del diccionario. Diagrama es un dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, una idea, para resolver un problema o representar de manera gráfica la ley de variación de un determinado fenómeno. También es un dibujo, puede ser otra acepción, en el que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o un sistema. También es una representación gráfica de una sucesión de hechos o de operaciones de un sistema, como el que refleja una cadena de montaje, por ejemplo, ¿no? Sistema de armado de cualquier elemento. Un esquema también es una representación gráfica y simbólica de cosas materiales o de inmateriales. También puede ser un resumen escrito, según la enciclopedia. Puede ser un resumen escrito, puede ser un discurso, una teoría que atiende solo a sus líneas generales o a sus caracteres más significativos. Hablamos de síntesis en la primera imagen, y esto está relacionado con esto. Y la infografía tiene varias acepciones. Para los españoles, por ejemplo, es cualquier imagen relacionada con el proyecto y que esté elaborada con una computadora. Pero también para nosotros es una representación gráfica que apoya una información de prensa. Después vamos a ver que no solo la prensa trabaja con infografías, y que la infografía es un poco como la relación que existe entre el logo y el isólogo, ¿no? El logo es básicamente un dibujito simbólico, y el isólogo tiene, como su nombre lo indica, también tipografías, y tiene palabras que acompañan al dibujo. Un poco la infografía es eso también, ¿no? Es el diagrama de la primera definición con algunas palabras que acompañan esto, una especie de mix, como una concertación. Vamos a ver algunos diagramas posibles. Algunos son muy conocidos, ¿no es cierto? Los diagramas de tortas, las tablas de doble entrada, las barras de crecimiento, los diagramas de Venn. Bueno, desde que somos chicos estamos rodeados de diagramas, y nuestra vida está permanentemente, digamos, signada por la interacción de nuestras cabezas con permanentes diagramas. Nuestros teléfonos tienen una serie de diagramas que nosotros podemos accionar y modificar, y estos diagramas son prácticamente de lenguaje universal, ¿no? Nuestros calendarios, no solo los calendarios de la computadora y los calendarios del teléfono, sino que los viejos calendarios significan simplemente una organización del tiempo en forma gráfica, ¿no? Así que exigen cierto grado de abstracción, de la cual nosotros estamos, por supuesto, muy acostumbrados. Vamos a esta aclaración que está acá a la izquierda. Es un dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver un problema. Es un poco lo que habíamos hablado en la anterior. Representar de una manera gráfica la ley de variación de un fenómeno. Es un resumen completo que debe ser ayudado de un texto o de un orador, detallando con palabras lo que no se diga en el propio dibujo. Digamos que ahora después vamos a ver que hay algunos diagramas que precisan de orador y otros que no tanto, ¿no? Acá vamos a ver algunos otros diagramas más complejos, pero aún así bastante habituales, todos a partir de una figura circular. Muestra las relaciones entre diferentes partes de un conjunto de un sistema,
ordena los datos, facilita la percepción y el entendimiento de las relaciones entre las ideas y entre los conceptos, ¿no? Acá hay distintas relaciones entre las letras, distintas relaciones entre diagramas de temperatura, de esquemas de colores, etcétera, etcétera. A propósito, un poco pusimos estas letras y estas figuras haciendo énfasis en lo gráfico y no tanto en lo escrito, ¿no? Para que ustedes vean que hay muchos tipos de información que se pueden esquematizar de esta manera, ¿eh? Desde que somos chicos, como dije, estamos acostumbrados a ver este tipo de diagramas. Acá es un manual de instrucciones para el armado de un huevito Kinder o algo así, pero entonces el diagrama representa gráficamente una sucesión de hechos u operaciones en un sistema. Es un sistema complejo que tiene una determinada cantidad de partes que se utilizan y que se ensamblan de una manera determinada en el tiempo, ¿no? Cadena de montaje. De alguna manera es como una cadena de montaje esto. Vamos a algunos diagramas históricos, porque los diagramas parecerían ser algo muy moderno en arquitectura, parecerían ser la última moda de París, pero los diagramas están presentes entre nosotros desde hace muchísimos años. Yo voy a presentar acá, quiero permitirme recomendar, aquí se ven las diferencias, Juan Manuel, entre lo que es nuestro titular y lo que es el adjunto, ¿no? Quiero recomendarles aquí a una youtuber que es arquitecta, pero que a su vez es youtuber y que trabaja y que no trabaja, digamos que hace posteos en YouTube sobre infinidad de temas diferentes, ¿no? Se llama Ter, muchos seguramente la conocen y si no la conocen se las recomiendo, pongan Ter, así T-E-R, en, en el YouTube. Es una chica que tiene el pelo azul, muy moderna, y que tiene una forma de comunicarse muy adecuada y de expresar y de mostrar las cosas muy adecuada para la juventud. Ter tiene un posteo, tiene un video en YouTube que se llama 5 diagramas que cambiaron el mundo. Y entre ellos aparece de Charles Minard, de 1813. Charles Minard era un francés, un geógrafo, un militar y a su vez un geógrafo francés, un estratega, que transmite y grafica de esta manera tan terrible el desastre de la campaña francesa militar hacia Moscú de 1812-1813, desde la ciudad de salida, que aparece a la izquierda, hasta Moscú, que aparece a la derecha, hay una línea serpenteante marrón y una línea negra. Una es la línea que representa, digamos, al ejército francés caminando hacia Moscú, y a medida que la línea se hace más fina, es cómo van muriendo los soldados franceses, pero no van muriendo solo por batalla, porque no existen batallas. Los rusos se van retirando y cada vez van más lejos y, como ha pasado también en la Segunda Guerra y en otras oportunidades, van muriendo de hambre, van muriendo por problemas logísticos, por enfermedades y también porque a medida que van llegando a Moscú aparece el famoso frío, ¿no? Entonces, abajo aparece la línea de temperaturas, que fíjense que es mucho más grave cuando ya los soldados están volviendo, ¿no? Cuando los soldados están volviendo empiezan a aparecer el invierno ruso con las temperaturas bajo cero y empiezan a morir. Y fíjense el grosor de la línea del ejército que llega y el grosor de la línea del ejército que vuelve. Esto es bastante significativo porque creo que salen 400.000, algo así, pues después ustedes van a poder tener el diagrama, yo les voy a pasar la teórica en PDF, salen 400.000 soldados y vuelven 10.000, digamos, y sin haberse enfrentado con el ejército ruso, lo cual habla un poco del desastre de planificación que fue. Entonces hay como una línea geométrica, hay como una ubicación geográfica, ¿no? Están los ríos, están los accidentes geográficos que van atravesando, hay una dirección, hay una noción de tiempo y hay una noción de pérdidas en vidas humanas y también, como si esto fuera poco, en el mismo gráfico aparece este esquema de las temperaturas
que van significando pérdidas humanas, ¿no es cierto? O sea que, de alguna manera, este diagrama, que es de 1813, tiene como una cantidad de información muy interesante con una simpleza y con una claridad bastante diametral, ¿no es cierto? Otro de los diagramas que le gustan a Ter, a mí me gustaría muchísimo inclusive hacerme una remera con este diagrama, está muy lindo. Estos son los meandros aluvionales del río Mississippi, un dibujo de ya no es un geógrafo, sino que es un geólogo Norman Fisk, que en 1944, mucho antes de que existan los GPS, mucho antes de que exista el GIS, mucho antes de que existan las imágenes satelitales, es contratado por el Estado para hacer un relevamiento topográfico de la zona del Mississippi, porque, bueno, lo que querían hacer el gobierno era rectificar el río, ¿no? Como solía pasar en principio de este siglo, para lograr mayor cantidad de superficie cultivable, mayor cantidad de superficie construible y, de alguna manera, eh, racionalizar un poco la geometría de la naturaleza, cosa que es bastante habitual en el hombre y que hoy estamos lamentando, ¿no es cierto? Bueno, Harold Norman Fisk, a partir de relevamientos topográficos, de curvas de altura, etcétera, etcétera, se da cuenta que el río ha cambiado infinitas veces de curso y hace un relevamiento de estos diagramas desde el Pleistoceno hasta nuestros días, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cada una de las curvas de nivel y cada uno de, de los trazos que va dejando el río en la topografía él va determinando con determinadas herramientas geológicas la edad de cada uno de estos pliegues, él determina que básicamente el río ya prácticamente no tiene posibilidades de ir hacia otros sectores, sino que el río a lo largo de los años ha ido generando su propio foso y su propio canal, donde prácticamente es cada vez más difícil que se salga, ¿no? Porque sus bordes aluvionales son cada vez más altos. Entonces, él hace esta demostración a partir de, esta, de este dibujo increíble, de este esquema increíble que plantea como muchas eras geológicas en un mismo dibujo. Yo pienso y hago una asociación libre con nuestra Nordelta y con nuestros humedales, ¿no? Que aún en pleno siglo XXI estamos aprendiendo lo que Norman Fisk ya sabía. El río Mississippi, para que ustedes sepan, es un río de llanura que termina en un delta muy similar a nuestro río Paraná, ¿no es cierto? Otro de los diagramas de Ter que recomiendo ver el video, los diagramas que cambiaron el mundo. Esto parece un plano, ¿no? De alguna manera algunos dirán, no, pero esto es un plano de arquitectura. Y bueno, de alguna manera las plantas de arquitectura pueden llegar a considerarse un diagrama, pero este tiene más que ver con el diagrama porque en realidad esto que están viendo ustedes aquí es una de las posibles distribuciones de la cocina, de la famosa cocina de Frankfurt. Margaret Schütte-Lihotzky, una arquitecta importantísima, pionera del movimiento moderno, quizás no valorada con suficiente justicia por la historiografía contemporánea, diseñó esta cocina y otras muy parecidas para un barrio de vivienda que se iba a hacer en Frankfurt, de unas 10.000 viviendas en esa época, viviendas posteriores de la guerra, en las cuales se iba a incorporar la cocina de gas como gran novedad. Y ella diseña una cocina que es prácticamente igual a nuestras cocinas contemporáneas. Diseña varios prototipos para distintas unidades, para distintas cantidades de metros cuadrados de vivienda. Pero si ustedes ven imágenes de la cocina de Frankfurt hoy, es una cocina que tiene una doble bacha, es una cocina que tiene un tachito de basura debajo de las bachas, es una cocina que tiene una tabla de planchar eh,
plegable, tiene alacenas sobremesada, tiene bajomesadas, tiene un secador de platos sobre la pileta de lavar, tiene una serie de cuestiones contemporáneas, tiene un armario alto sin divisiones que permite guardar escobas y escobillones, etcétera, etcétera. Tiene todos los elementos que hoy tiene una cocina contemporánea. Esto en 1927, no nos olvidemos que antes de la llegada de la cocina de gas, y antes, diría yo, de Margaret Schulte-Lihotzky, las cocinas eran prácticamente como en las escenas de medioevo que nosotros solemos ver, ¿no? Un caldero colocado sobre el fuego y digamos que este era el único lugar caliente de la casa, con lo cual muchas veces allí se desarrollaba toda la vida, ¿no?, de la casa, alrededor de la cocina. Inclusive en el invierno se dormía cerca de la cocina porque era la única fuente de calor que tenía cada casa, sobre todo una casa, digamos, de poco nivel adquisitivo. Entonces, la aparición del gas genera que pueda haber calefacción, que pueda haber calefacción en todas las casas. Ella hace una serie de diagramas a partir de medir los tiempos que las personas tardaban en cocinar, medir los tiempos, medir los movimientos científicamente a partir de diagramas de cercanía, probando con distintas comidas. Bueno, para hacer un huevo frito, abro acá, cierro acá, pongo, qué sé yo, y miro. Y después había algunas posibilidades que son bastante modernas para la época. Estaba pensado para que pudieran cocinar dos personas, no estaba pensada para que la mujer cocinara sola, sino que la idea era que hubiera dos personas cocinando sin molestarse y también que estuviera separada de los otros ambientes por cuestiones de higiene, que en ese momento eran muy importantes, y que tuviera una ventana, que tuviera iluminación natural y que tuviera una visión hacia el estar y otra visión hacia un hall de entrada. Entonces, bueno, fue una cocina muy revolucionaria y que se transmitió y que sigue vigente hasta nuestros días, gracias a Margaret Schulte-Lihotzky, y eso se construyó a partir de determinados diagramas de movimiento de la gente en la cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Y haciendo un salto importante en el tiempo, vamos a este diagrama que de alguna manera se convirtió en obra. Hasta ahora hemos visto diagramas que quieren representar determinadas cosas construidas o cosas hechas. En realidad aquí, a partir del diagrama sale la obra. Esto es un poco una actitud bastante posmoderna, bastante típica de fin de siglo. Esta es una obra de 2004, pleno auge de la deconstrucción, o un poco posterior a lo que se llamó la deconstrucción. Esta es una obra de Rem Koolhaas y la Organización Metropolitana de Arquitectura o la Oficina Metropolitana de Arquitectura, en la cual le dicen a Koolhaas, bueno, mira, tenés un programa de necesidades que tiene que ver con estos usos y estas superficies y esta cantidad de población y esta simultaneidad. Él empieza a hacer diagramas, que son esos diagramas que están abajo, empieza a hacer una organización, digamos, de los usos y a agruparlas y a decir, bueno, cómo podían estar agrupadas las cosas en el terreno. Y después, finalmente, termina diciendo, bueno, y si desfasamos hacia los laterales estas cosas y las desordenamos de determinada manera, después pasa estos esquemas que están arriba, en las cuales aparecen los distintos usos de la biblioteca, y finalmente Koolhaas es bastante conocido por sus métodos bastante revolucionarios, y él llega a este esquema de la derecha, este esquema que se llama de legibilidad del proyecto, de alguna manera, diagrama de legibilidad del proyecto, en el cual, a partir de estos primeros esquemas, él obtiene una distribución espacial que después lleva a la obra. Cuando vemos la obra, es una obra que tiene ese corte, de alguna manera. Yo no he traído acá imágenes de la obra, pero la imagen de la obra es bastante interesante. Entonces, de alguna manera, implica un cambio en el uso del diagrama, ¿no? No quiero decir que haya sido el primero, ni mucho menos,
pero sí en su forma de comunicarlo. A partir del diagrama sale la obra, y no es que la obra se construye y después después se hacen los diagramas para transmitir cómo está hecha la obra. ¿Mm? Vamos a hacer una serie de demostraciones acá, vamos a pasar distintos tipos de diagramas. Este es un diagrama, digamos, que tiene a su vez una esquematización de plantas y después tiene distintas esquematizaciones de, de axonométricas, ¿no? O sea que, como vemos, podemos utilizar para los diagramas muchos sistemas de representación en forma concertada. Y para aquellos que no saben, la casa Rietveld-Schroeder era una casa del neoplasticismo, ¿no? Entonces, si podemos descomponer en esto, en planos, y estos planos están relacionados con casi como una pintura de Mondrian, diría yo, que es también otro de los, de los principales referentes del movimiento, del neoplasticismo, digamos, tanto mejor, ¿no? Otra cosa que tenemos que decir es que la casa Rietveld, la casa Schroeder, siempre se considera una obra de Gerrit Rietveld para una clienta que era Thus Schroeder, cuando en realidad la casa es la casa donde ellos ambos vivían y ambos eran arquitectos, con lo cual es la casa Rietveld Schroeder, ¿no? Es más, muchos dicen que gran parte de esta revolución espacial de paneles corredizos y de situaciones de espacialidad dinámica fueron sugeridos y fueron planteados por Schröder, que realmente además sabía mucho de carpintería y que conocía tenía como mayor experiencia en interiorismo que Rietveld. Ellos eran pareja en ese momento, y ella era la que tenía que de alguna manera trabajar y estar en contacto con los chicos, con los hijos, y digamos poder tener a su vez un ambiente y a su vez poder vigilarlos sin estar compartiendo el mismo ambiente, ¿no? A partir de estas demandas y de estas concepciones de Schröder es que se desarrolla esta casa que se considera una de las casas pioneras del movimiento moderno, ¿no? Otro esquema interesante es este que aparece de la unidad habitacional de Marsella, de Le Corbusier, una obra del año 52. Ustedes saben que esta es una obra famosa por la multiplicidad de unidades funcionales que tiene diferentes. Ahí se ven cada una de las piecitas. A ver, no sé si yo puedo llegar a marcar acá, acá está, bueno, acá en este segundo renglón del diagrama aparecen las piecitas, las distintas unidades, ¿no? Las distintas tipologías de departamentos, algunas de esquinas, otras de simple crujía, otras de doble crujía, unas de dos plantas, otras de una planta, etcétera, etcétera, otras de esquina, otras de mitad. Y fíjense cómo está en la parte de arriba los núcleos verticales y a su vez lo que Le Corbusier llamaba la rue interior, las calles interiores, que que eran totalmente, no tenían iluminación natural y que comunicaban cada dos pisos a distintas unidades que estaban encaballadas de distinta manera, ¿no? Había algunas que se entraba por arriba, otras que se entraba por abajo, etcétera, etcétera. Y fíjense, abajo, a la derecha, está la conformación de todas las distintas unidades y cómo eso se traduce de alguna manera en la morfología exterior del edificio. Bueno, múltiples y diversas formas de esquemas de distintos tipos. El de la izquierda es un sistema de packaging y el de la derecha está relacionado con, es un artista plástico que trabaja con diagramas a partir de calendarios, como habíamos hablado en en las primeras diapositivas, ¿no es cierto? Distintas formas de diagramas son bastante comunes en los programas de diseño, en los PowerPoint, por ejemplo. Hay formas de diagramar. El Excel también, nosotros podemos acompañarlo con distintos tipos de diagramas y estos diagramas suelen estar clasificados de esta manera, ¿no? Por ejemplo, un, un chart sería como una especie
esquema de burbujas, la comparación de tamaño de burbujas, elevación de burbujas para ver quién es más grande, más chiquito, las burbujas unidas por rayos, agrupadas por colores o agrupadas de distinta manera, una red de burbujas, un anillo de burbujas, en fin, infografías, eh, matrices, nubes de palabra. Ahí se los voy a dejar esto para que ustedes los vayan viendo, pero estos son, digamos, bastante habituales, ¿no? Sobre todo las tortas y los diagramas, y etcétera, etcétera, los diagramas de flujo, que son bastante conocidos entre nosotros. Un árbol de decisiones aparece, digamos, aparecen una serie de cosas que son bastante habituales en nuestra vida. El arte también tuvo que decir bastante sobre este tema de los diagramas. Fíjense que la síntesis del toro de Picasso, esta es una serie de grabados de Picasso, en los cuales él parte de un toro y lo va simplificando y lo va reduciendo prácticamente a su mínima expresión. Es prácticamente cómo decir lo mismo con la menor cantidad de líneas posible, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes cuando ya hablábamos de las definiciones. Otro de los arquitectos que trabaja muy fuertemente y prácticamente su arquitectura es, yo diría, me atrevo a decir, sin que esto suene una falta de respeto, como un diagrama construido, es Oscar Niemeyer, el longevo arquitecto brasilero de reciente desaparición, de alguna manera. Acá vemos una serie de dibujos de él que son prácticamente esquemas muy sencillitos de funcionamiento o esquemas de pequeñas vistas, etcétera, etcétera. Y cuando después vemos las obras de él, son prácticamente estos mismos dibujos construidos. Entre nosotros, Rafa Viñoli y algunos arquitectos de la Escuela de Movimiento Moderno de Buenos Aires tenían alguna forma de representar y alguna forma de concebir la arquitectura muy similar. Este es el Museo de Niterói, una de sus últimas obras que es bastante conocida, ¿no? Bueno, esta es otra obra, esto está en Francia, pero bueno, yo lo que quería mostrarles era la relación que existe entre los esquemas, de alguna manera, y aparecieron hoy estas cosas que generalmente, estas animaciones que generalmente me hacen pasar papelones, hoy están andando bien. Acá está Niemeyer diciendo de cómo empieza sus ideas y cómo empieza a trabajar con estos esquemas, ¿no? Fíjense la relación entre, dice, primero dibujo la idea y después el texto, y si el texto me gusta, vuelvo a la idea, y si no encuentro un texto que justifique lo que acabo de dibujar, vuelvo a los dibujos. Es un poco bastante interesante lo que plantea en ese sentido. Acá hay una serie de simplificaciones, de esquemas, prácticamente como si fuera a partir de la técnica del pixelado, ¿no? Como si fueran píxeles, algunos íconos de la arquitectura porteña que Moderna Buenos Aires, que fue este proyecto del CEPAU, de relevar y hacer un trabajo de relevamiento fotográfico y, y una catalogación de mapa por mapa de muchas de estas obras importantes del movimiento moderno en la ciudad de Buenos Aires, le encargan después a Berdichevsky, que es un diseñador gráfico, yo no me acuerdo cuál es el nombre de Berdichevsky, son dos hermanos, uno era músico de Rata Blanca y el otro era diseñador gráfico. Bueno, el Berdichevsky, diseñador gráfico, hace para Moderna Buenos Aires toda una serie de dibujos muy simplificados, pero que parecen prácticamente esquemas de computadora, pero que a su vez están relacionados con las obras del movimiento moderno que están ahí expresadas, ¿no? Entonces se hacen una serie de postales, se hacen una serie de piezas gráficas para promocionar esta página web que se llama Moderna Buenos Aires. Y acá está un poco otro de las posibilidades que también es heredera de la nube
de la nube de palabras de Rem Koolhaas, ¿no? Cómo en cada una de las franjas podemos decir que hay alguna de las cosas. Por supuesto, esto está armado con palabras que tienen que ver con la morfología y con lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Pero fíjense cómo podríamos, así como Koolhaas decía, pone librería, acá están los libros, acá está la historia, qué sé yo, y acá están los sistemas verticales, y acá está la administración, etcétera, etcétera, podríamos hacer una infografía similar con la Biblioteca Nacional. Algunos diagramas y algunos esquemas se manejan como storyboards, ¿no? Como una especie de sucesión de cosas que van explicando cuáles han sido las decisiones importantes de diseño, ¿eh? La densidad, la cantidad de masa construida, cómo se distribuye esa masa construida en el terreno, conformando una plaza interior y una construcción perimetral, cómo esa plaza después va a estar abierta hacia uno de los lugares, cómo son las construcciones y cómo va a ser la circulación interna, cómo va a estar el sol este, dando sobre determinadas caras y generando determinadas sombras, cómo son los cerramientos, en dónde van a estar las rejas o los lugares donde se va a cerrar, cuáles van a ser los lugares de acceso, las vistas, de dónde vamos, cómo nos protegemos del ruido. Bastante elemental el proyecto, pero fíjense cómo a veces es un proyecto tan elemental y que quizás sería como, digamos, un proyecto casi pueril o escolástico, puede ganar mucho si cada una de las decisiones está justificada y está bien graficada. Y este es otro proyecto que también es interesante ver cómo es la descripción de qué es lo que está pasando en cada una de estas plantas del proyecto, ¿no es cierto? Es como una especie de, usted está aquí, es casi como el esquema cuando uno entra a una, a una gran tienda de shopping, podríamos decir, tendría este tipo de esquemas. Otro que me interesó bastante es en el cual, digamos, hay dos columnas. Uno conforma como un storyboard de cómo se va armando el proyecto arriba. Y el otro, el de abajo, tiene que ver con el tema, ¿no? El tema es una ópera y una sala un centro de usos múltiples. Esa ópera después tiene unas inspiraciones que son las formas acuáticas, o sea, una especie de caracola que genera música y que genera, cuando lo acercamos al oído, genera algún tipo de sonido. ¿Eh? Después también está cómo la piel está estructurada a partir de una serie de nervaduras, ¿eh? Y después el programa de necesidades que va dentro de todo eso y cómo se distribuye, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que a partir de dos líneas de esquemas, uno va conformando la forma definitiva y el otro son simplemente información que va sirviendo eh, para que el que visita la obra o el que está viendo la publicación entienda cómo se han ido produciendo las decisiones del proyecto. Teníamos que siempre mostrar algo de nuestros exalumnos. El otro día Matías Torres estuvo dando una teórica entre nosotros, entonces nos pareció pertinente mostrar parte de las cosas que hacía Matías cuando era estudiante del taller. Esto fue hace muchos años, pero bueno, él hace una serie de esquemas de cómo sería la distribución de espacios en las manzanas porteñas, partiendo de distintos modelos de densificación, ¿no? O sea, la idea es aumentar la cantidad la posibilidad de que aumente la cantidad de viviendas en cada una de las manzanas, en determinado tipo de tejidos y en determinado tipo de condiciones, y probar cómo es la resultante de cada una de estas manzanas si nosotros construyéramos al máximo el FOS y el FOT que permite cada una de estas codificaciones. Esta infografía la pusimos porque era bastante interesante y porque son bastante habituales en los medios de prensa, ¿no? Es muy común que Clarín o alguno de estos diarios de tiradas masivas
tengan dibujantes y tengan, de alguna manera, muestren así la información. Muchas veces los policiales se muestran así, los accidentes, las tragedias aéreas, etcétera, etcétera, se expresan en forma de infografía. Aquí hay una infografía que plantea los rudimentos del béisbol, ¿no? Fíjense cómo la infografía tiene, por lo general, una interacción bastante importante entre lo que son los textos y lo que son los esquemas, los dibujos. Hay otra infografía bastante interesante que nos gustó mucho, que es el pequeño manual ilustrado para la deconstrucción del macho. Y después dice, están todos invitados a hacer circular este manual del macho, al macho amigo, a la familia o a la fin. Bueno, entonces dice, ¿cómo no ser machista, ¿no? No la toques si ella no quiere, no la controles, no la manipules, no la prostituyas, no la insultes, no tenés derecho sobre su cuerpo, no opines sobre ella si no te pide opinión, no está obligada a cuidar de tus hijos, bla, 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 bla. No invadas su privacidad, no la hagas callar, bueno, no creas que ella es el sexo débil, no te creas su defensor, bueno, está lleno de estos esquemitas y a partir de una simpleza típica que es el dibujito prácticamente, el ideograma de la mujer y del hombre en la puerta de los baños, podríamos decirlo de alguna manera, no revise su celular, no es, ella no es tu sirvienta. Fíjense con qué simpleza aparece una serie de, de máximas, ¿no? De alguna manera. Y también el arte ha tenido bastante que decir sobre estos esquemas, ¿no? Este es Walter Marchetti, que era un italiano bastante loco, que era músico, era un artista conceptual, ¿no? Que se dedicó a sorprender al mundo y a hacer temblar los fundamentos o las bases de lo más conservador del arte de su momento. Entonces, Walter Marchetti plantea, miren, yo puse el título completo de la obra porque me resultó interesante. Observación de los movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana en un día de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El tipo se pasó, no sabemos si lo hizo o si esto es simplemente una cosa totalmente aleatoria, no sabemos, pero dice que pasó desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde viendo una mosca en un cristal, cómo caminaba, cómo se golpeaba contra el cristal, cómo se levantaba a vuelo, cómo iba de un lado para otro, cómo iba, cómo volvía, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las líneas punteadas tiene un punto inicial y un punto de salida, entonces cada uno de los puntos significa cada una vez que cada vez que la mosca se posó y cada vez que la mosca levantó vuelo, y está la hora que levantó vuelo y la hora que se apoyó, ¿no? Entonces, y el tiempo que tardó en recorrer ese recorrido. O sea, los esquemas pueden servir también para cosas desopilantes, para hacer arte, para graficar aquello que parecería ser difícil de graficar, ¿no? No nos olvidemos de la apuesta que hace Enrique Miralles con Joseph Quetglas, cuando Joseph Quetglas mira los planos de Enrique Miralles y dice que es imposible que sean tan precisos y cómo hace para describir estas geometrías tan complejas y después transmitirlas y llevarlas al plano, Miralles le dice, se puede acotar todo. En el estudio nuestro podemos acotar todo. Te podemos acotar hasta un croissant, ¿no? Entonces están en un desayunando y dice, bueno, un lindo desafío, acotame el croissant. Y Miralles va al estudio y después algunos de los dibujantes o de las dibujantes que tenía en ese momento acotan un croissant perfectamente, ¿no? Entonces, cómo acotar un croissant se convierte en un artículo crítico de Joseph Quetglas también, de la época en que Miralles construía. Otro artista plástico que trabaja, este es Sergio Caratroni, trabaja con esquemas de cercanía a partir de proyectos de estos de estamos todos conectados, el proyecto de los cinco grados de conexión que hay entre cada persona. Esto es un diagrama que es totalmente arbitrario y
en realidad no responde a ninguna estadística ni a ninguna composición, simplemente es una inspiración, ¿eh? Y él toma esto y hace un diagrama de lo imposible, un diagrama que es para que la gente trate de entender, pero en realidad no hay que entender, son las relaciones entre las distintas personas. Bueno, este nos resultó bastante interesante porque estas infografías tienen casi la forma de una historieta, ¿no? ¿No? Entonces, volvemos a lo que decíamos al principio. Resume secuencias expositivas, argumentativas, narrativas e incluso interpretaciones. Envuelve los textos puede o no adoptar la forma de una secuencia animada que permita comprender un suceso acontecido. Y acá lo tenemos a Le Corbusier a lo largo de su vida, 1947, 1951, 1950, 1952. Acá está mostrando algunos planos de la Tourette a los curas, fíjense los curas vistos desde arriba, o sea, me resulta bastante interesante la forma de dibujar. Aquí está hablando con Nehru, que es el presidente en ese momento que le encarga la ciudad de Chandigarh en la India. Así que bueno, bastante distintas maneras que nosotros queremos mostrarles de un menú de posibilidades. Lo vamos a dejar que corra así como está, ¿eh? Nubes de imágenes, banderas de quién construye en cada lugar, esquemas de participación de cuánto participan las mujeres en determinados ámbitos de la academia y de la actividad profesional. La carrera por ser el rascacielos más alto, y comparación de nube de tags entre lo que sería Rem Koolhaas y lo que sería Le Corbusier, ¿no? Podríamos hacer diagramas sobre cualquier cosa, ¿no? Vamos a pasar la otra, esta, a ver si esta me deja, no me hace hacer papelones. Estas son infografías de la carrera es una carrera de posgrado que tiene que ver con infografía y representación digital de la Universidad Politécnica de Madrid de la carrera de arquitectura, ¿no? Entonces, a la izquierda, a ver si puedo parar el de la izquierda para que veamos el de la derecha. Esto no es tan fácil. Ahí está. Cuando hablamos de concertaciones de sistemas, ¿no? Las infografías son en sí concertaciones de sistemas. Siempre hablábamos de que la riqueza que tiene hacer un sistema de dibujo, una planta, y concertarlo con un corte, concertarlo con una axonométrica, mostrar la perspectiva y hacer que todo esto coincida en un solo dibujo. Bueno, de alguna manera, las infografías pueden concertarse con los otros sistemas. Fíjense, acá teníamos axonométricas y teníamos movimiento dinámico, y acá también tenemos todo tipo de representaciones concertadas, y aparte, bueno, acá no están los sonidos, pero podríamos agregar sonidos para tener una concepción más acabada y poder decir otras cosas mediante los diagramas que con otros sistemas de dibujo no sería posible. Aquí con esto estamos terminando. No nos olvidemos que estas son unas teóricas instrumentales, teóricas cortas, que pretenden de alguna manera mostrar algunos ejemplos antes de que ustedes vayan al taller y hagan sus trabajos personales o grupales con sus proyectos. Entonces, terminamos con esta diapositiva. ¿Estás ahí, Juanma? No sé si estás ahí. No sé si estás ahí. Bueno, no importa. Terminamos con esta diapositiva. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Bueno, ya muy estamos bueno, terminando. Muy bueno. Me parece que ha sido muy grave, menos grave de lo que pensábamos, más breve de lo que pensábamos. Nosotros estamos pidiéndole una serie de materiales a cada uno de los chicos, a cada uno de los grupos, y en eso, digamos, nuestro titular es muy, muy riguroso, pedagógicamente impecable, diría yo, todo hay que decirlo. Cada uno de estos productos que nosotros esperamos de ellos están acompañados por un concepto teórico y por una charla teórica que tuvimos, ¿no es cierto? Entonces, empezamos con este material de base que era el proyecto referente.
ellos hicieron una recolección de la documentación gráfica, de lo que encontraron en las revistas, de lo que encontraron en los escritos, de estas obras o de estos proyectos, a través de fuentes indirectas, por ejemplo, sistemas de computación, ir al internet, etcétera, etcétera, recuperar, o también en algunos casos visitas directas, o sea, poder ir a visitar la obra y hacer croquis, hacer dibujos. En este caso no sé si hubo, ya no recuerdo si hubo algún ejemplo local que se pudiera visitar. De todas maneras, con la pandemia esto se hacía bastante complicado. Pero bueno, después ellos empezaron a generar a partir de sus proyectos y también del material de base distintos tipos de dibujos que podríamos clasificarlos de esta manera, ¿no? O sea, por un lado está las maquetas, ¿no? Cuya espacialidad, habíamos dicho, es objetual, la herramienta es la maqueta, la actitud que tengo yo es la modelación y la noción que me genera es la de un ente o la de un objeto. Después está la espacialidad configurativa, cuyas herramientas son las axonométricas. La actitud, siempre que estoy dibujando en alguno de estos sistemas, es la codificación, y la noción es la materia o la materialidad, cómo está configurado esa materia, cómo está ordenada esa materia en el espacio. Cuando estoy hablando de las perspectivas cónicas con uno o dos puntos de fuga, habíamos hablado de que la espacialidad que se genera es una espacialidad perceptual, que tiene que ver con cómo se percibe. La actitud sigue siendo la codificación, o sea, estoy tratando de transmitir en todos estos sistemas de dibujo, estoy tratando de, mediante un sistema de reglas que ya están especificadas, están codificadas, meter mi proyecto o meter el proyecto dentro de esta codificación y ver qué sale de alguna manera. Y la noción, en este caso, como habíamos dicho, es la visión. No nos olvidemos que la perspectiva no es ni más ni menos que el intento con unas reglas determinadas, reproducir la visión normal monocular del ser humano, ¿no? Después nos dimos cuenta que el ser humano no es que tiene el cuello rígido y que tiene un ojo cerrado y que está siempre a 1,60, ¿no? Y que no mueve la cabeza. Después nos dimos cuenta de esto y empezamos a generar otro tipo de el video, por ejemplo, ¿no? Que es dinámico, emocional, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos seguir pasando revista a cada una de estas teóricas, no tiene mucho sentido porque sobre cada una hemos tenido una teórica y además tuvimos una teórica inicial de Javier que está todavía en el canal y que va a seguir estando, que yo recomiendo enfáticamente que la vuelvan a ver. Y después tenemos el número 6, que es usted está aquí, ¿no? Como dirían nosotros estamos en este momento del trabajo práctico. Vamos a tener que generar todas estas cosas y estas cosas van a ser materiales que se van a exigir de alguna manera después en la entrega. Ya después veremos cómo los docentes saben qué es lo que están pidiendo en cuanto a axonométricas, qué es lo que está. Por ejemplo, la perspectiva, habíamos dicho de decir, las perspectivas, habíamos dicho que era una perspectiva externa que mostraba cómo se insertaba el proyecto en el entorno urbano y una perspectiva de masa interna que nos mostrara cómo eran esos espacios interiores y cómo de esos espacios interiores se posibilitaba la mirada hacia el entorno, ¿no? O sea, del entorno hacia el interior y desde el interior hacia el entorno. Esas dos perspectivas seguramente sus grupos docentes les están pidiendo. Plantas, cortes y vistas, por supuesto. Vamos a hacer y después sobre eso también vamos a tener una charla teórica, no solo las plantas, los cortes y vistas descriptivas, objetivas de qué es lo que están dibujando, sino que vamos a tratar de analizar sus trazados geométricos, sus ejes principales, sus ejes segmentales, sus ejes secundarios, sus modulaciones direccionales, etcétera, etcétera. Y después vamos a tratar de ver si existe algún tipo de proporciones geométricas, sistemas de relaciones entre partes, sistemas de relaciones armónicas entre partes. Sobre eso vamos a tener una teórica también.
con algún invitado, alguno de estos villanos invitados que solemos traer, que ya nos confirmó. Pero vamos al usted está aquí, vamos al punto 6. La espacialidad, como dijimos, es conceptual. Vamos a hacer unos diagramas, vamos a hacer unas infografías, vamos a hacer unos esquemas que sinteticen el concepto del proyecto que ustedes están realizando como grupo. Y la actitud es mostrar cuáles son las ideas principales. Entonces, pueden utilizar cualquiera de estos sistemas, las secuencias, los esquemas, las axonométricas despiezadas, etcétera, etcétera. Y la noción va a ser el significado. ¿Qué es lo que significa esa forma compleja que estamos manejando ahí? Bueno, entonces vamos a tener que realizar estas infografías, estos diagramas, estos esquemas de síntesis conceptual del proyecto. Y después, el número 7 es, de alguna manera, no se pierde el próximo capítulo, ¿no? Nosotros vamos a pedirles también un texto, una memoria descriptiva o un texto alusivo que tenga que ver con el proyecto que ustedes están generando. Entonces, ahí vamos a tratar de ver después si el texto está relacionado o no. Entonces, la noción es el discurso no como una cosa que uno se lleva preparada para hablar frente a la gente, sino lo que uno dice de la obra. Discurso, aquello que se dice, ¿no? Es la noción del discurso, la actitud de justificar las decisiones, se hizo esto por tal cosa, por tal otra, aunque también puede ser un texto de alguna manera poético o algún texto que aluda, no directamente, no en forma descriptiva, sino en forma más conceptual también, ¿no? Entonces la espacialidad es una espacialidad discursiva, una espacialidad textual, una espacialidad que tiene que ver con la palabra y que, de alguna manera, así como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, también una palabra puede traer a colación, puede traer a nuestras cabezas 1000 imágenes, ¿no es cierto? Si yo digo la palabra mar, cada uno se elegirá un mar completamente distinto. Entonces, bueno, con esto estamos terminando. Nosotros con esto lanzamos de alguna manera el ejercicio de la espacialidad conceptual y esperemos ver en todos ustedes pronto algunas infografías. Uy, mira, a ver, aquí estamos. Entonces, estoy viendo, dejo de presentar, Juan Manuel. Ahí sí, ahí ya estoy presentando. Con esto estamos terminando. Entonces, la instrucción suele ser que en un ratito, les damos 15 minutos, 20 minutos desde que termina esta imagen, desde que estas imágenes terminan, y nos encontramos en comisiones. Yo voy a ver si paso por alguna de las comisiones y vuelvo a repetir, cualquier comentario, cualquier duda, estamos ahí en los comentarios del YouTube como para poder interactuar, y también después en las comisiones los chicos, los docentes van a poder responder alguna de las cosas. Y si no, me lo transmiten a mí. Así que bueno, de dónde se sacaron las imágenes y cosas así, podemos ir viéndolo. Así que bueno, detengo la grabación y les mandamos un abrazo a todos y muchas gracias por la paciencia. Bueno, gracias, Isma. Bueno, tendríamos que anunciar otra teórica que tenemos, yo no me acuerdo, vos tenés ahí bueno, ya, me olvidé de comentarlo. Tenemos dentro de este miércoles, no, creo que el próximo miércoles tenemos la teórica sobre proporciones, relaciones entre partes. No se la pierdan. ¿Vos lo tenés por ahí, no? El otro día me lo pasaste. No te escucho. No te escucho nada. No se escuchó, Repetilo. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Ahora sí. Espera que la estoy buscando. Te la pasé y ahora no la... En el momento que la necesito abrir no la... Bueno. acá está. Hoy es 29. No, no, la semana que viene no, Isma. La otra, la del 13 del 10, teníamos la teórica de Inés. Sí, una no.
Claro, Inés Exactamente. Moisset, que de alguna manera durante mucho tiempo trabajó con temas de proporciones, relaciones entre partes en arquitectura y que hizo todo un trabajo bastante interesante sobre fractales, ¿no? ¿Qué son los fractales? No creo que lleguemos a ver mucho de fractales, pero todo un tema de proporción, digamos como que fractales y de parametrizaciones y cosas así, arquitectura paramétrica y todo eso sería como el último capítulo, la última parte de su charla teórica. Así que es un especialista que ha trabajado mucho tiempo en ese tema, así que interesante. Bueno, Bien. cerramos, Bueno, cerramos la 4 muy con bien. uno de fresco y batata. Gracias para todos, ¿eh? Chau, chau. Chao. Chao, gracias. Detenemos la grabación.